En un contexto violento para la población diversa, en el que desde muchos estados se desconoce la dignidad de estas personas y se opacan sus derechos, es urgente seguir debatiendo sobre los caminos posibles y necesarios para que ser no sea un riesgo. Celebramos el orgullo que va mucho más allá de la comercialización de una lucha. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Diálogos de Ciudad. Hoy vamos a hablar sobre temáticas relacionadas a la población LGBTIQ y relacionado a la política subnacional LGBTIQ+, en el marco de este mes junio, que es el mes del orgullo de esta población. Hoy conmigo tengo dos invitadas muy especiales que me place compartir el espacio con ellas. La primera es Flor Bárcenas, escritora, poeta, especialista en escritura creativa. Flor, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Me complace mucho hablar y criticar el Pride. Así es. Y Gabriel Noguera, muchas gracias por estar acá. Gabriel es estudiante de Ciencia Política de la Universidad ICESI de tercer semestre y miembro activo de Unión Queer. Muchas gracias por la invitación. Realmente me parece muy importante reflexionar o cuestionar y hablar sobre el Pride y más en un proceso académico que es la universidad y todo lo que esto implica. Entonces, gracias por la invitación y gracias por abrir estos espacios. Gracias a ustedes por asistir a la convocatoria. Ha sido un año complicado. Ujú. 2025 entró como en una avanzada Horrible. de la ultraderecha global, Ujú. en la que personas como Trump y también acá en América Latina se replican estos escenarios con casos políticos como el de Milei, en donde estos políticos intentan recortar el Estado y recortar los derechos que poco a poco la población LGBTIQ más se ha ganado. Ujú. También todo va en este tono de negar las desigualdades estructurales que las personas LGBTIQ más vivimos. Entonces, yo quería empezar preguntándote a ti, Gabriel, ¿tú cómo lees esta coyuntura? Pues hablando de política, vemos que hay algo que llaman efecto rebote, que durante tantos años que se ha buscado los ideales de la izquierda o poblaciones que tienden a la izquierda han votado y hubo una pequeña ola pues con Petro, en los casos de Chile y así. Entonces lo que se llama es un efecto de rebote, pues considerando que las personas no se sintieron lo suficientemente representadas políticamente hablando, entonces lo que hacen es buscar pues otras corrientes, y en este caso, pues podríamos decir volver al pasado en el sentido de buscar a la derecha como su protectora en esta nueva ola. Obviamente las personas que tienen el privilegio de sentirse protegidas por esta derecha y no otras poblaciones que siempre han sido amedrentadas por la misma. Pero también hay que tener en cuenta que al menos en el caso de Estados Unidos no es una coyuntura tan grande porque el modelo político es diferente. Lo que pasó es que en cada estado, los estados que cambiaron sus votos fueron un grupo de personas que hicieron, o sea, no tan grande, que hicieron cambiar los votos de los colegios electorales y fue por lo que ganó Trump. Obviamente es preocupante, al menos para nosotros, que hacemos parte de la comunidad, que los derechos que se lucharon por tantos años y que apenas aparecieron en este siglo se vayan a ir en menos de qué, 10, 20 años, si esta oleada sigue así de rápida y masiva y en tantos países. Entonces, eso puede dar como mi posición, como lo poco mucho que he aprendido en estos meses de ciencia política. Pienso que hay que verlo ahí a eso y que la gente debe entender que si el cambio es ejercer todo lo que, al menos en el caso de Colombia, todo lo que viene a ser su ciudadanía, no solo es el voto, o bueno, si van a votar, porque hay mucha abstención en Colombia, si van a votar, que voten por quien crean, y si ningún candidato los convence, que voten en blanco. Sí. Y esta tendencia que mencionas que en Estados Unidos con Trump y este electorado que no se sintió representado por las corrientes políticas que estaban en el poder y los llevó a elegir una persona como Trump, pues tiene sus efectos no solamente allá, sino también acá. Y también vemos, por ejemplo, cómo las grandes corporaciones le siguen la movida a Trump, ¿no? Ujú. Exacto. Desfinanciando todo lo que tenga que ver con diversidad, equidad e inclusión, y eso llega a tener un impacto en la misma sociedad,
Por ejemplo, acá en Colombia, este año, la violencia específicamente contra la población trans está en alza y es una situación verdaderamente preocupante. Precisamente este año Santa María Fundación realizó una encuesta para caracterizar esta violencia, específicamente a las mujeres trans, lo cual dio un panorama demasiado preocupante. Mm, Dio que el 100% de las mujeres trans encuestadas han sufrido violencia por su identidad, 100% física, 78% institucional y sexual 44%. Es una situación verdaderamente preocupante y yo te quería preguntar a ti, Flor, ¿tú cómo ves esta situación y cómo ves al Estado, cómo está actuando para hacerle frente a esta situación? Bueno, sí, yo creo que es muy interesante hablar de esto también desde la comprensión de la geopolítica, por ejemplo, y cómo este mandato de un presidente de los Estados Unidos puede también poner mucho más convulsa y se puede volcar sobre las identidades diversas. Todo lo que voy a hablar aquí, evidentemente va a venir de mi experiencia de vida de ser una mujer trans, una travesti que se construye en esta radicalidad geográfica del sur global. Eh, Podemos analizar, por ejemplo, cómo muchas grandes empresas que son empresas multinacionales, lo que sea, que mandan la parada a nivel económico en el mundo, han decidido incluso dejar de apoyar el Pride porque Trump se ha volcado contra esta experiencia, ¿no? Eso manda un mensaje que claramente lo han hecho por conveniencia, una conveniencia histórica, o sea, deciden usar nuestras identidades y nuestra diversidad como si fuera un juego que quitas este año, sacas este año, porque el que manda en el mundo y el que tiene el mundo organizado, pues así lo ha decidido. Esto ha implicado evidentemente muchos retrocesos en términos de derechos que, como decía, hemos ganado en los últimos años, pero que han ido retrocediendo por estas políticas de exterminio, que hay que decirlo como es, porque esta cosa que ha ocurrido históricamente sobre las mujeres trans es una política de exterminio también histórica en Colombia, por ejemplo. No es gratuito. Esto que mencionas de Santa María, que ha venido también documentando hace muchísimos años, que apenas ahora en este momento coyuntural de ganancias y pérdidas de derechos, teniendo posibilidad de tener una mínima difusión, porque tampoco es que haya responsabilidad de los estados para estas experiencias y estas realidades. Entonces creo que es válido también hablar de orgullo, pero también es válido hablar de rabia e indignación frente a estas cosas que están pasándonos cotidianamente y estructuralmente en nuestros contextos. Claro, sí, es que no puede haber una marcha que esté desconectada de la población que está dedicada a Total. exaltar, ¿no? Ujú. Y también precisamente les quería hacer una pregunta a ustedes dos en el marco de lo que Flor decía, de qué tipo de orgullo estamos celebrando o estamos conmemorando. Y es que en el marco de este mes del orgullo LGBTIQ+, podemos ver ciertos casos en los que los intereses de nuestra población se ven vendidos al mercado. Ujú. Entonces, Claro. Efectivamente. entonces yo quería preguntarles si varias organizaciones que denuncian pues la comercialización de nuestra lucha y la venta de esta, quería preguntarles a ustedes qué opinaban sobre estos espacios que se abren. ¿Qué opinas de los que venden o las que venden? Sí, ¿qué opinamos de los espacios? Macabros, que son macabros y macabras. Claro, porque es como comercializar el dolor, es como comercializar y vender nuestro dolor y venderla por dinero, que es lo que nos ha enseñado el capitalismo también. Y claro, como lo que hablamos al principio es súper importante reconocerlo porque como todo esto está al servicio del capitalismo, al servicio de la blanquitud, al servicio de, así como este pride excesivamente blanco también, que es el que vende, porque no todos los cuerpos son los que celebran, no son todos los cuerpos los que entran en este orgullo, ¿no? Hay un montón de gente que se queda por fuera y que se queda incluso por fuera de este beneficio económico.
Entonces creo que es la cosa más ruin que puede pasarnos con nosotras y nosotras. Creo que a menos mi posicionamiento político frente a eso, es que pueda hacerse incluso unas contramarchas que realmente sí cuestionen estos posicionamientos que nos excluyen. Gracias, Flor. Sí, Gabriel, también te iba a Gracias. también te iba a hacer la misma pregunta. No, Si tú crees que en verdad la marcha que vemos hoy en día responde a las razones por las que en un inicio la marcha se creó. realmente yo quedé muy sorprendido. Yo fui a mi primera marcha en una ciudad. Bueno, pues yo no soy de Tumaco, o sea, soy pues, de un pueblo, como diríamos aquí. Entonces nunca había vivido ese espacio, lo que era la marcha, y realmente me la imaginaba muy diferente, muy Ujú, distinta. Como dice Flor, está muy puesta a la blanquitud, al comercio. ujú. Y siento que eso también empaña ciertas luchas, porque aunque o sea, sabemos que esos comentarios vienen desde la homofobia, desde la transfobia y todo eso, de que ahora es un carnaval. Y hay algunas sí, como unas empresas, algunas Ujú. organizaciones que igual toman ese discurso y lo venden. Entonces siento que empaña ciertas Ajá, luchas, tipo Coca-Cola, Coca-Cola. todo esto. Y, y hay marchas que a veces alcaldías, no sé, o el mismo gobierno apoya, que está hecha, organizada por personas que para la comunidad, o bueno, para mi posición política, que es muy similar a la de Flor, es cuestionable. Entonces hace que los de afuera, no solo los de afuera no cuestionen, sino que dentro de esta comunidad, o que obviamente no siempre vamos a pensar igual y tampoco es necesario, también hayan estos sobrecuestionamientos y que no haya la unidad que debe haber para lo que a mí debe ser el Pride, que es celebrarnos los unos a los otros, tanto dentro de la comunidad y hacernos respetar desde la pasividad, bueno, desde lo pacífico, no desde la pasividad, sino desde lo pacífico de las otras personas. Entonces siento que esto empaña realmente lo que es el espíritu del Pride, que es la lucha, alzar nuestras voces y decir a las personas, aquí estamos, y no solo estamos cuando tú quieras, sino que estamos porque existimos. Una cosa súper importante que me gustaría decir es que nosotros no estamos, o sea, yo personalmente no estoy en contra del orgullo porque también sé lo importante que es, como hay muchas personas que no pueden identificarse, como que no pueden tener la libertad, pienso en muchos pueblos de Colombia, muchos pueblos recónditos donde ni siquiera existe la palabra para nombrarse trans ni la posibilidad de ser. No es ir en contra del orgullo, es ir en contra de la forma que se ha institucionalizado y que se ha convertido en un status quo para celebrarnos, entre comillas. Una cosa bien importante porque no es que no queramos que no existan las marchas, que no exista el Pride, sino que hay una conciencia también que eso también se ha volcado contra nosotras, contra nosotres, y que realmente no incluye a todos y todas. Sí, exacto. Es cuestionarse si de verdad, si es una celebración primero que todo, si de verdad estamos celebrando a todas las personas que componen la comunidad LGBTIQ+, y también como la pregunta que le hice a Gabriel, que me la respondió muy bien, muchísimas gracias, si de verdad la marcha que vemos hoy en día responde a lo que la población LGBTIQ+ necesita hoy en día. Y precisamente inicié este podcast comentándoles que este ha sido un año particularmente denso Doloroso. doloroso para la población LGBTIQ+. Entonces, precisamente por eso hay que empezarnos a cuestionar la manera en la que nos vamos a manifestar en la manifestación más grande que tenemos en el año, ¿verdad? Ujú. Particularmente en Colombia, y volviendo un poquito más otra vez a la temática de lo público, tenemos la temática de la ley integral trans, una ley que lastimosamente se ha visto muy accidentada en su trámite legislativo, no se ha Ujú. visto mucho apoyo de los legisladores a la iniciativa, a pesar de que la situación de la población LGBTIQ+ es coyuntural y es crítica. Ujú. No se ha visto que estén muy preocupados por legislarla. Entonces, Flor, yo te quería preguntar, entonces, ¿es el Estado un enemigo para las personas que se movilizan en aras a la diversidad? Sí. Eh, sí, o sea, no sé cómo decir que sí, pero sí porque, claro, como históricamente también, volviendo, es apenas obvio que el Estado, por omisión o directamente, ha violentado a las personas trans y no ha reconocido. Por eso apenas están
apenas en este momento coyuntural, apenas se está hablando de una ley integral trans para las personas trans. Se ha sido muchas veces piedra en el camino para nosotras, pues, acceder fielmente a los derechos y a la ciudadanía. Pienso que esta ley, con toda esta cosa, porque claro, pensemos en quienes tienen derechos y quienes pueden acceder a los derechos. Se supone que son universales y que estamos en un estado social de derecho, pero eso no significa que todas las personas accedamos igual a los derechos. Pienso en la salud, en la educación. Conocemos que tenemos barreras históricas y estructurales para entrar a la educación, pero también para sostenernos en la educación, que somos las últimas personas en acceder al servicio de salud, porque per se sabemos que van a desconocer nuestra identidad, que un médico no va a encontrar las palabras para atendernos. Hay un montón de cosas y un montón de ejemplos que son obvios y que la gente decide no ver o que decide ignorar. Y que el Estado ha sido responsable de eso. Entonces, como que ahora estemos en este momento coyuntural donde apenas estén humanizándonos y reconociendo que también deberíamos tener la misma posibilidad de acceder a esos derechos. Hay un montón de retractores en esta ley porque en realidad quieren que no tengamos derechos, les conviene que no tengamos derechos porque eso justifica, como no tener todo un aparataje de derechos, justifica la eliminación de nuestros cuerpos del paisaje. Entonces sí, el Estado se ha encargado históricamente de eso y también hace parte del Estado que reconozca que está ausente, que ha pecado por omisión, que ha sido violentamente directo con nosotras y que ya es tarde. Sí, y es precisamente que los legisladores que están debatiendo en este momento la ley dicen que legalmente, lo que tú decías, los derechos son universales y en el papel tenemos una constitución bella que le da derechos a las poblaciones, a las minorías, pero fácticamente los da. Exacto. Entonces yo te quería a ti, Gabriel, preguntar específicamente, tú que estudias ciencia política, ¿pensarse la creación de política pública para la diversidad es de verdad un imposible en el escenario actual de Colombia? O sea, no un imposible, pero hay que entender quién legisla. O sea, los legisladores son un reflejo, ya sea similar a lo que es la población colombiana, porque somos los que supuestamente los votamos. Sí, supuestamente los votamos. Entonces, es como esta idea. Actualmente, el Congreso hay mayoría oposición y de derecha. O sea, gente que no le interesa y nunca le ha interesado legislar al favor de las minorías. Siempre, hablando también un tanto eso del mercantilismo, el Estado decide ignorar a quien no produce, a quien le genera más gasto. Entonces, para ellos, todo lo que es esta nueva agenda, que ni siquiera es nueva, solo una agenda humana, que es de humanizar a todos nosotros, a todos nosotres. Entonces, es eso. Pensar política pública, primero, es pensar de que ellos no están interesados en legislar más derechos porque le quita a ellos privilegios. La existencia de más derechos para todas las personas le quita privilegio a las personas que siempre lo han sostenido, porque nos hace más iguales. Y ahí cuando tambalean los privilegios, Y cuando se tambalean los privilegios, atacan. claro, Ujú, cuando el barco se hunde, la primera que salta son las ratas. ujú. Efectivamente. Entonces, para pensar políticas públicas, primero hay que pensar de que la población colombiana casi no vota a legisladores, casi no vota al Congreso, y lo que votan generalmente son votos hacia la derecha, o en este caso, pues, que se puso un gobierno de izquierda que no tiene mayoría en el Congreso, o sea que la mayoría es oposición. Entonces, todo lo que esté similar o tirando hacia la izquierda es algo que no los representa. Y vemos que algunos de los representantes políticos de la derecha están súper en contra de de las agendas trans, hablando por agenda política, de las agendas de igualdad y que hasta se quieren quitar derechos. Entonces, no es imposible porque existimos muchas personas, no nos siento minoría, como lo hacen ver, sino que, o sea, no es imposible, pero hay que saber Ningún. a quién votar y saber que el Congreso, el Senado es un reflejo de la población colombiana. Muchas gracias. Estamos acá en Diálogos de Ciudad y aquí para ir cerrando ya el espacio, una reflexión y pregunta final, pues ya hablamos de cómo la sociedad
este año nos está violentando y Ujú. cada vez esa tasa va en alza. Y por otro lado, la ley integral trans accidentada no se está legislando con la celeridad que necesita y la situación está en general dura para Ujú. la población LGBTIQ+, más especialmente para la población trans. Pero entonces, ¿cómo resistimos? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad en parcería? Como dice la madre Débora. Flor. Bueno, bueno, yo tengo una trinchera y mi trinchera es el lenguaje porque me dedico a la escritura. Ahí me posiciono, ahí sí, como doy un montón de discusiones, me vengo, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es como construir comunidad, o sea, construir red de apoyo para nosotras y también yo creo, sí, básicamente porque mis amigas un montón me han salvado, por ejemplo. Ni siquiera el Estado, como este cliché que ya se ha convertido, de que realmente esta cosa del cuidado a las personas trans, las mujeres trans nos lo debemos a nosotras mismas también. Eh, y, y yo como diría esto, que cada persona debería encontrar su trinchera. Es fuerte decirlo porque no deberíamos estar siempre en disposición de lucha, en la luchadera. Una cosa es la lucha y otra cosa es la luchadera, estar todo el tiempo así como atacada esperando y preparada además, porque nos juzgan si no estamos preparadas para defendernos. Pero sí cada persona debería, en un contexto radical como este, encontrar una parcería, encontrar cómo hacer comunidad y también yo diría un mensaje, y es que toda la sociedad entera debería responsabilizarse también de la transfobia, del racismo, de estas cosas, porque esto va más allá también incluso de nosotras mismas. Yo puedo sentirme ahora mismo la persona más empoderada, sí, como a ver, tener ventajas sobre otras mujeres trans, por ejemplo, pero eso no significa eh, como yo me sienta, no es una cosa personal mía, sino una cosa estructural que va más allá de mí. Que yo me sienta así no significa que todas podamos tener derechos ni las mismas ventajas y que tengamos pues nuestra cotidianidad y nuestra vida difícil, como que siempre estemos en esta disposición de pelear y luchar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Porque no podemos también estar tranquilas, porque no podemos simplemente estar como unas señoras y unas tías aquí tomándonos un café y disfrutando de nuestra futura pensión. Entonces, eso diría. Bueno, desde mi parte, la manera, bueno, utilizando para que todos nos entendamos, desde mi Ujú. trinchera es habitar espacios siendo una maricona, porque es lo más difícil que he encontrado, desde estar en la universidad que estoy, Date, habitar los date. espacios políticos que habito, imaginarme un futuro que para personas que ven lo que soy, nunca me han visto ahí. O sea, Ujú. si el panorama nunca se ha visto pues, a un hombre afeminado, Ujú. homosexual en esos espacios. Entonces siento que es la manera en la que yo, y pues desde mi individualidad, reconociendo mis privilegios, es la manera en la que yo hago comunidad y en la manera que intento ejercer la lucha. Y desde, pues, también entender cómo hago comunidad, también como habitar espacios de protección. Entonces siento que es como la palabra, la frase que, para responder a la pregunta, es habitando espacios no solo que generen disrupción para otras personas, sino que también me generan a mí seguridad y protección, Incomodando, dijo. incomodando. Espectacular. Muchísimas gracias. Y desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, el llamado es ese, que la transfobia, la bifobia, la homofobia y en general la queerfobia no es un problema solamente de las personas queer, también es un problema de la sociedad, como dice Flor, y esta es responsabilidad de todas, todos y todes hacerle frente a esa problemática que nos quita vidas día a día. Literal. Flor y Gabriel, muchísimas gracias A por sus ti. intervenciones. Como siempre, muy chévere. Esto fue Diálogos de Ciudad y a ustedes, nuestra audiencia, también muchísimas gracias por haber escuchado.